Nuevamente, buenos días, hermanos. Dios les bendice y Dios les ama. Amén. Saludamos a los que nos ven desde las redes sociales. Un saludo desde Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Hoy vamos a continuar con estas plagas que llegaron a Egipto. Y ya vimos la semana pasada cómo el agua se convirtió en sangre, ¿verdad? Y hoy vamos a ir con esta segunda plaga. El título del mensaje de hoy es: y llegaron las ranas. Llegaron las ranas. ¿A cuántos les gustan las ranas? ¿A usted le gustan las ranas, hermano Susi? Ay, Dios mío. Tenía una de mascota. Dios mío. Bueno, es que una cosa son ranas, sí, sáquenme el error, porque no soy maestro de biología, ¿eh? Y otra cosa son sapos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir? El sapo es grande y gordo. Ok. Qué bueno que ya estoy bajando de peso. ¿Eh? ¿Saca qué? Como líquido. Como lechita sin nada. Ok. Bueno, aquí dice que fueron ranas. A ciencia cierta no sabemos más, pero espero que hayan sido ranas. Pues imagínense, si la cosa ya estaba fea, ahora con sapos pues peor la cosa, ¿no? Yo a mí nunca me gustaron. De hecho, siempre les tuve así como que un pavor, no sé. Y un día en una casa donde rentábamos, estaba yo como de unos 9, 10 años, y fui al baño y prendí la luz y sentí bien como una me pisó el pie así. ¡Ay! Nada más de acordarme, hasta acá la niña se ríe, ¿ves? Porque, ay, no, es algo que no se lo deseo a nadie. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 8. Es el libro que hemos estado estudiando. Y vamos a leer versículo a versículo. Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 8 de la palabra de Dios. Cuando ya lo tengamos podemos decir amén. Éxodo capítulo 8, del versículo 1 al versículo 19. Cuando ya lo tengan dicen amén. Eso, ya lo tenemos. Entonces vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo, otra vez, con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón.
E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta aquí vamos a ver. Es el 19 ese, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí esta mañana, reunidos como hijos tuyos para escuchar tu palabra y para poder alabarte, Padre. Señor, habla hoy a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que nuestro corazón no se endurezca y que nuestros oídos sean abiertos a la verdad. Usa mi lengua y mi boca, Señor, para que solo provenga palabra de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos leído el relato, el segundo de los prodigios que Dios ejecutó con el fin de hacer entender que Faraón debería dejar salir al pueblo de Israel al desierto. Como ya Dios había enviado el primer prodigio, que era lo que vimos la semana pasada, lo del agua convertida en sangre, veíamos como en la ocasión anterior, y con eso terminamos la semana pasada, que ese evento del agua duró ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? 7 días, ¿sí? Por 7 días el agua estuvo convertida en sangre. Y los egipcios no tuvieron otra opción que hacer pozos al lado del río Nilo para poder tener agua y poder sobrevivir esos 7 días. Con todo y eso, hermanos, el corazón del faraón nunca mostró sensibilidad. Y mucho menos, obvio, dejó ir al pueblo de Israel. Por eso es que ahora Dios le habla de nuevo a Moisés y le ordena que ejecute un segundo prodigio. Y este consistiría en que si Faraón no deja de ir a mi pueblo, entonces ranas habrían de hervir, como dice esta traducción, la Nueva Versión Internacional, o como lo dice la Reina Valera, las ranas subirían, ¿verdad? Subirán. La idea, mis hermanos, es que las ranas van a cubrir toda la tierra de Israel, imagínense bien, y van a llenarla completamente, ¿sí? En obediencia, Moisés se va a presentar ante Faraón y le dice una vez más: deja ir a mi pueblo para que le rinda culto a mi Dios. Como lo dije la vez anterior y también ya lo había dicho antes, hermanos, Dios nunca negocia sus exigencias. Nunca le va a bajar 2 rayitas, ¿sí? No te va a decir: es que yo ya no quiero que tomes. Y después te va a decir: bueno, vamos a hacer algo, toma solo los fines de semana. Ya le bajo. No. Su exigencia siempre va a ser la misma. No tomes, no tomes, no tomes, no tomes. Siempre. No te va a decir: bueno, ya te tomabas 5, ahora tómate 3. No le baja. La exigencia sigue siendo la misma. Deja ir a mi pueblo, ¿sí? Así que estas palabras son las palabras que Dios repite una y otra vez hasta que al final, y lo vamos a ver después, Faraón accede a esta palabra, ¿verdad? Dios nunca cambió su petición: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Aunque Faraón mostró dureza, hermano, rebelión, desobediencia, pero siempre Dios mantuvo su palabra, que era lo que él quería. Y así es Dios, mis hermanos. Y tú y yo alguna vez lo decía, fuimos Faraón, ¿sí? Yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por ti, pero sí puedo hablar por mí. Edgar, deja las drogas, deja el alcohol. Sí, ya lo voy a hacer. Y después, no te creas, siempre no. Edgar, deja las drogas, deja el alcohol.
Sí, está bien, ahora sí, porque ya me pasó esto. Pero ya después de que se va, no, no te creas, Señor, voy a seguir ahí. ¿Verdad? Y fui Faraón. A pesar de las advertencias y de lo que pasaba, un momento dice Faraón, sí, ya lo voy a liberar, pues, pero ya quita esta plaga. La quitaba, no, no se va. Y así le decimos a veces al pecado, sí, ya lo voy a dejar, Señor. Y cuando, Señor, si sanas a mi mamá, Señor, si me quitas esta enfermedad, Señor, si me das ese trabajo porque ya no tengo, Señor, si me provees porque no tengo ni para comer. Y ya cuando el Señor provee, no te creas, no lo voy a hacer, sí voy a seguir con el pecado. Y somos así como Faraón. ¿Cuántas plagas necesitaríamos en nuestras vidas para decir, está bien, ya? Me queda claro que algunos somos más sensibles que otros. Algunos necesitan una plaga. Otros necesitamos 7. Otros necesitan 30. Para que por fin digan, no, sí, ya estuvo. Cada quien, hermanos. Pero hoy estamos con Faraón. Y la palabra que él ha hablado es una palabra que no tiene variación. Y no importa qué tan desobediente sea el hombre, insensible, incluso rebelde o blasfemo. Pero por esos motivos Dios no cambia las exigencias de lo que Él habla. El Evangelio de nuestro Señor Jesús nos dice que todo aquel que creyere será ¿qué? Salvo. Todo aquel que creyere será salvo. Hermanos, se necesita creer en el Evangelio. No hay otra opción. Si Dios dice, todo aquel que creyere será salvo, entonces tú no le puedes decir, Señor, ¿y puedo ser salvo de otra manera? Si doy mucha limosna, ¿puedo ser salvo? No, tienes que creer. No hay otro, el Señor no le va a cambiar, pues ya dijo algo y así va a ser. ¿Sí? Se necesita creer. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, pero yo le quiero dar por acá. No vas a llegar. La garita es para acá. Señor, pero si le doy vuelta para allá, para Caleb, la garita es para acá. No hay más, tienes que subir de ley. Y nosotros queremos darle atajos, buscarle, porque yo no me gusta pasar por ahí, porque me duele, porque me lastima, porque no es de mi agrado, porque hace calor, porque no me gozo, porque no me divierto. Yo le quiero dar por allá. Dale, pero no vas a llegar a la garita. ¿Sí? Solo dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí, punto. No hay otra ruta, hermanos, no hay otro camino. También la carta a Timoteo lo dice, que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es Jesucristo. Así te la pases rezándole 20 días al mes a la Virgen María, no va a pasar nada. Así le reces al santo que tú me digas, no va a pasar nada porque solo hay un mediador. ¿Sí? Solo hay uno. No va a pasar nada, hermanos. Tienes que buscar a Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre. La salvación se obtiene solamente por creer, por fe. Por fe. Pero hay personas que quieren negociar eso con Dios. Y entonces dicen, pero no es posible, porque yo alguna vez lo dije, no es posible que una persona se haya portado tan bien toda su vida, que haya sido sincero, que no fue infiel a su esposa. Su único pecado, si podemos llamarle, es que él no cree en Dios. ¿Y se va a ir al infierno? Sí. Pero no robó, no mintió, atendía a sus hijos, pero no creyó en Dios. ¿Se ve el infierno? Sí, pero es que era buena persona, pero no creyó en Dios. Y aquel violó, asesinó, le cortó la cabeza como a 35, mató, violó, robó, todo lo que me digan. Y en el último suspiro alguien se acercó y le dije, recibe a Cristo. Y él dijo, yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador y me arrepiento de mis pecados y le pido perdón. Y muere. Y allá está con Dios. ¿No es justo, pastor? Es que esto no es nuestra justicia. Eso es gracia. Y es Dios quien decide. No hay más. No hay más. ¿Sí? Así que
No es posible, a veces dicen que Dios vaya a condenar a una persona. O hay quienes piensan, hay gente que nunca ha escuchado acerca del Evangelio. Y hay más de 2.400 millones de seres humanos actualmente en el planeta. Ojo con ese dato. Más, fíjense bien, de 2.400 millones de seres humanos que no han escuchado del Evangelio. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Mucho. No han escuchado nada de Dios. Hay personas entonces que dicen, bueno, entonces ellos nunca han escuchado de Dios. Ellos no tienen culpa, pero tienen sus propias creencias. ¿Acaso Dios condenará a aquellos que son sinceros en sus creencias y que nunca han oído del Evangelio? ¿Los van a condenar solo porque nunca oyeron del Evangelio? Y estos argumentos, hermanos, que les estoy diciendo en este momento, son intentos del ser humano que quieren negociar con Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, es como si Dios reflexionara y dijera, sí, cierto, tienes razón, yo estoy mal. No hay que ser tan exigentes, ¿verdad? Voy a tener que ampliar no solamente que es por creer en Jesús, sino también aquel que sea sincero en su creencia. No va a pasar. Cualquiera que tenga el concepto de Dios, no importa, también va a poder salvarse. No, pero eso es algo que Dios nunca va a hacer, hermano. Él nunca negoció su palabra con Faraón. No le dijo, bueno, está bien, vamos a hacer algo, Faraón, deja ir a la mitad del pueblo. No, dijo, deja ir a todo mi pueblo. A todo, ¿sí? Así que, eso lo dijo antes del primer prodigio, del agua. Y hoy está iniciando la segunda plaga y le dice, deja ir a mi pueblo. En el tercer evento le va a decir, deja ir a mi pueblo. En la cuarta plaga le va a decir, deja ir a mi pueblo. En el quinto le va a decir, deja ir a mi pueblo. Y en el sexto le va a decir, deja ir a mi pueblo. Y en el séptimo, deja ir a mi pueblo. Y en el octavo, y en el noveno, y en el décimo, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? De igual manera Dios no va a cambiar su palabra, hermanos. Y Él nos dice, el que creyere será salvo. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. El que no creyere será condenado. No dice, el que no creyere, pero si fue buena persona, no lo voy a condenar. El que no creyere será condenado. Así de fácil, hermanos. Y si alguien dice, pero si hay alguien que no crea en el Evangelio, pero sea sincero y sea buena persona, Dios dice, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y le puedes poner otra vez 1000 ejemplos y te va a contestar lo mismo, ¿sí? Y si alguien dice, pero hay más de 2 millones de seres humanos que no han escuchado el Evangelio y tienen su propia religión, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Nunca Dios va a cambiar su palabra ni tampoco sus exigencias, mis hermanos. Jamás. Nunca el pecado va a ser aceptado por parte de Dios. No hay ninguna condición bajo la cual la mentira sea aceptable. ¿Sí? Dios no le vas a decir, sí, está bien, Señor, sí le robé, pero porque hace años ella también me robó. Dios te va a decir, no robarás. Pero es que no robarás. Pero es que ella me robó más, no robarás. No hay justificación, hermanos, para nada. Para ningún pecado que ustedes me digan, vamos a encontrar en la Biblia una justificación. Jamás. Sí, fui infiel, Dios, pero ella también. Fuiste infiel. Yo me voy a arreglar con ella aparte. Ahorita me estoy arreglando contigo. Pero es que ella me trató mal. Ella no me hacía lonche en las mañanas. No hay justificación. ¿Sale? Así que no hay ninguna razón, mis hermanos, para que el pecado sea aceptado. No hay ninguna razón para que la mentira sea aceptada. No hay ninguna razón para que la inmoralidad sexual sea aceptada. Sí, Señor, estuvimos en una orgía, pero mi esposa estaba de acuerdo. No. No hay justificación. Y perdóname por ser tan fuerte, pero es que así es. No hay justificación. ¿Sí? Lo que Dios condena, lo condenó ayer, lo condena hoy y lo va a condenar siempre.
siempre. Dios no cambia, hermanos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra vida, no Dios. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y los que debemos acoplarnos a la palabra de Dios. No que la palabra de Dios se acople a mi vida, yo a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. No es la palabra la que tenemos que acoplar conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestras ocurrencias. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ser obedientes. Pero eso es lo que precisamente Faraón no quería, ser obediente. Y entonces le dice Moisés, si no dejas ir a mi pueblo, entonces voy a llenar de ranas todo el país. Fíjense bien, el Nilo va a hervir de ranas. Emanuel, ¿me puedes poner la imagen que teníamos al principio, por favor? Se van a meter a tu palacio, se van a meter a tu recámara, en las casas de tu pueblo, en tus hornos. Imagínense, no sé si alcanzan a ver la imagen, si le puedes agrandar un poquito más. Si no, así déjala. O sea, imagínate que entras a tu casa y hay, no es una ranita que anda por ahí, no. Que hay ranas que se te suben, que no puedes sentarte en tu sala porque tu sala está llena de ranas, tu cama está llena de ranas, abres la estufa y está llena de ranas, abres el refri y hay ranas por todos lados. Imagínate eso, infestado, que no hay ni dónde sentarte de tantas ranas que hay. Porque a veces nada más pensamos, fueron unas ranitas que llegaron. No, esto se infestó, hermanos, esto se llenó, se saturó. Y a lo mejor la imagen que vemos, incluso a lo mejor son poquitas. Esto estaba repleto de ranas, repleto, ¿sí? Así que se van a meter en todos lados, se van a trepar sobre ti, sobre tu pueblo. Cuando mencionamos lo del agua, hermanos, que se convirtió en sangre, dijimos que las plagas tenían como finalidad demostrar que los dioses de Egipto no eran realmente, ¿qué? Dioses. ¿Se acuerdan que se los dije? En el caso del río Nilo explicamos que los egipcios creían que el faraón era la nación de Egipto encarnada en él y que por eso pensaban que el faraón era un dios y creían que el faraón le había dado como regalo a Egipto el río Nilo, porque gracias al Nilo es que ellos podrían obtener pesca, podían obtener el transporte y lo más importante, podrían obtener agricultura. Y entonces así es como Egipto vivía, que consideraban al río Nilo como un dios. Pero cuando Moisés y Aarón convierten las aguas en sangre, esa sangre que era símbolo de vida también puede ser símbolo de muerte. Y ahora el Nilo, al convertirse en sangre, es como si Dios le hubiera dado muerte a ese Dios. Ahí está el Dios que adoraban. Se convirtió en sangre. Ese Dios para mí no es nada. Ese Dios Nilo no es nada. Lo hice sangre. ¿Sí? Y cada señal que va a venir, o cada plaga, hermanos, como se llama popularmente, será una derrota de cada uno de los dioses de Egipto. Fíjense bien. Y ahora va la plaga o la señal de las ranas. ¿Por qué? Sucedía que los egipcios tenían una diosa. Y esa diosa se llamaba Eket. Ese era el nombre, Eket. La consideraban los egipcios la diosa de la fertilidad. Y la representaban como una mujer. ¿Pero qué creen? Tenía cabeza de rana. Esa era Eket. Por eso los egipcios, para ellos las ranas eran algo sagradas. Porque le recordaban a su diosa Eket. Y ahora en la mitología los egipcios tenían, o sucedía que Eket estaba casada con un dios que se llamaba Nun. Y Nun era el dios que había creado a los seres humanos, pero que solamente les había dado el cuerpo. ¿Sí? Y era la diosa rana Eket que les transmitía vida a esos cuerpos que su esposo había creado. El esposo ponía el cuerpo y ella ponía la cabeza. ¿Sí? Así que también Eket era la diosa que los egipcios creían que le daba a la mujer egipcia la fortaleza en el momento de estar dando a luz. Eket daba la fuerza para soportar el parto, según ellos. Entonces todos los elementos que se relacionaban con la vida, con la fertilidad, con el nacimiento, con el alumbramiento, los egipcios lo amarraban con esta creencia de la diosa Eket, que ya dije, la representaban con una cabeza de rana. Así que, repito, llevaba
a que los egipcios vieran a las ranas como algo sagrado, porque era la imagen de su Dios, la imagen de la vida, de la fertilidad, ¿sí? Y como Dios lo está haciendo, es derrotar a los dioses egipcios. Y entonces ahora Dios les dice, así que ustedes ven a las ranas como algo sagrado. Entonces van a tener ranas hasta en las narices. ¿Les gustan las ranas? Pues ranas van a tener. Fíjense que hasta tiene un toque de humor, ¿no? ¿Te gusta la rana? ¿O vas a tener ranas? Lo que Dios hace, porque les dice, el Nilo hervía de ranas y va a cubrir el territorio y las ranas entrarán en tu casa, en tu palacio. Le dice a Faraón, en tu habitación, en tu alcoba y en tu cama. Imagínate, hermano, quitas la colcha para acostarte y un montón de ranas en tu cama. Algo tremendo. Y todavía le dice, y hasta en tus hornos. Las ranas siempre le huyen a lo caliente, hermano. Y ahora estaban hasta en el horno. Pero estas ranas ahí estaban, iban a estar en la cocina. No iba a ser posible caminar sin que usted pateara 12 o 15 ranas, imagínate. Y le dijo a Faraón, se subirán en ti, o sea, los vas a cargar hasta acá. Iba a ser un ranerío, hermanos, por todos lados si no dejaban ir al pueblo de Israel. Y es interesante, hermanos, que no registra cuál fue la respuesta de Faraón, pero obviamente sí se intuye que fue una respuesta negativa. Porque inmediatamente después de esto es que Moisés le dice a Aarón, extiende tu vara sobre los ríos, sobre los estanques, sobre el Nilo, para que produzca ranas. Y ahora ahí tuvo que operarse un milagro, porque usted sabe que las ranas, no sé si sepan, siguen un proceso que se llama metamorfosis, que comienzan como renacuajos, ¿ya? No nacen ranas, son unos renacuajitos. Y luego les empiezan a salir las patitas. Luego pierden la cola. Y primeramente son totalmente acuáticas, pero luego se convierten en anfibios, es decir, ya pueden salir a la tierra. Y la metamorfosis continúa hasta que se convierten en ranas adultas. Bueno, hermanos, esto sucedió de la noche a la mañana. Y eran ranas. No pasó todo el proceso de la metamorfosis, ¿sí? Así es Dios. Dios puede hacer lo que sea cuando Él quiera. Así que esto sucedió, un proceso que dura días, sucedió en un rato. Dios hizo que ocurriera así. Dios puede acelerar las cosas, mis hermanos, para bien o para mal. Dios puede hacer lo que normalmente te puede tomar 3 semanas, 4 semanas o hasta años. Él lo puede hacer así, ¿sí? En un instante. Dios lo hace en un día. Y eso sucedió y comenzó a haber ranas por todos lados. Y las ranas cantaban prácticamente y caminaban. Y estaban en lugares húmedos, en los ríos, estanques, pero estas ranas no solamente ahí, iban por todos lados. En las casas de los funcionarios se les tiraban encima, se subían a la cabeza, y mientras se sacudían 2, se subían otras 3. Y esto era no tener tranquilidad, hermanos. Cuando caminaban, pateaban ranas, y las ranas se subían encima a la hora que te ibas a dormir, imagínate. Ranas por todos lados. Los egipcios no utilizaban sábanas para dormir, no utilizaban almohadas, ellos utilizaban unas piezas de barro, a veces de madera, incluso de metal, en el cual apoyaban la cabeza, pero en todo eso había ranas. ¿Quién podría dormir, hermanos, cuando tienes 14 ranas encima del cuerpo? Imagínate. ¿Alguien de aquí podría dormir así? Por mucho sueño que tengas. Si no podemos dormir con los zancudos, ¿verdad? Que nomás sientes uno aquí, es uno. Ahora con 15 ranas encima de tu cuerpo, imagínate, pues no. Así que entonces Dios dice, así que este es el Dios de la vida, es tu Dios de la fertilidad, gócense con su Dios. Y tenía ranas por todos lados. Era tal la desesperación que Faraón no soportó. Dice el versículo 8, que el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle a tu Dios. Dice, entonces los hechiceros, a ver, ponlo ahí. Y dijo, mañana, y Moisés, no, ese es. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová.
No creía en Jehová, pero sí creía que si Moisés lo hacía, sí le iba a obedecer. O sea, sí Dios iba a orar, pero fíjense. Así que le dice, ruégale al Señor que los quite de mí. Y esto es lo que Faraón le dice a Moisés. Pero antes de comenzar eso, hermanos, me salté un detalle importante. El versículo 7. Cuando dice que las ranas estaban sobre la tierra de Egipto, cubrirían el país. Mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. Hicieron que vinieran más ranas. Habían convertido las varas en serpientes. Convirtieron también el agua, que la otra poquita que había quedado, en sangre. Y hoy coproducen más ranas. O sea, lejos de arreglar el problema, lo agravan más. Si ya había ranas, ellos traen más ranas. ¿Cuál era la solución a eso? No había ninguna solución. Así que en el Nuevo Testamento se dice que estos encantadores del faraón se llamaban Janes y Jambres. ¿Sí? Entonces, Janes y Jambres, como que eran los magos principales, pero note, este ya es el tercer milagro que se da. Cuando, en este caso, el primero, ya es el tercer, cuando el primero que se hizo en privado, cuando las varas se convierten en serpientes, pero en los otros casos, esto ya se hizo, Moisés y Aarón ya lo habían hecho ahora público. Aquí hay algo raro que está ocurriendo, y es que el que haya ranas en Egipto ya no es solamente un problema para Faraón, hermanos. El que haya ranas en todo el pueblo de Egipto ahora es un problema para todo el pueblo, no nada más para Faraón, ¿sí? Es un problema para los funcionarios, hasta para los mismos magos. Pero ellos vienen y hacen más ranas. Yo te pregunto, ¿qué finalidad era hacer más ranas? Simplemente demostrar que yo tengo el poder igual que tú. Pero se fijan cómo hasta en las decisiones que no se toma en cuenta a Dios, lejos de ayudar, agravas el problema. ¿Sí? Así que, si lo que querían es que no hubiera ranas, no que hubiera más. Y ellos mismos están complicando la vida. Pero eso ya lo he explicado también en otras ocasiones. Ellos no iban a hacer desaparecer las ranas, porque como ya lo he dicho, hermanos, porque está operando el misterio de la iniquidad. Y les he dicho que el misterio de la iniquidad consiste en imitar lo que Dios hace. No que Dios, sino que Satanás hace de lo que Dios hace. Satanás imita lo que Dios hace. Y Dios estaba enviando ranas, Satanás hace lo mismo. ¿Por qué los magos, en lugar de hacer más ranas, por qué no hicieron que desaparecieran las ranas? Porque no pueden quitar lo que Dios hace, hermano. Porque Dios no estaba desapareciéndolas, Dios estaba multiplicándolas. Eso es interesante. Satanás no puede detener las consecuencias del pecado, hermanos. Satanás solo puede multiplicar las consecuencias del pecado. Las maldades del pecado, Satanás nunca las va a detener, solo se reproducen y siguen creciendo muchas veces solitas, las consecuencias de tu pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que la táctica de Satanás a través de la iniquidad es que imitando lo que Dios anula la señal. Moisés y Aarón producen ranas, vienen los magos y producen ranas. ¿Cuál era el mensaje? Los dioses de Egipto son iguales al Dios de Moisés y de Aarón. Eso es lo que ellos querían demostrar, porque hacen lo mismo. Eso es la iniquidad, que hace que las personas se vuelvan incrédulas. Lo decíamos la semana pasada, ¿eh? Dios sana y ahora van otros con la muerte, o con la llaman la santa muerte, o la niña, y también la niña sana. Para que veas que hace lo mismo que hace Dios. Y ahí está la gente hoy desviándose a no buscar de Dios, por buscar de la muerte, porque imitó, ¿sí? Pero ¿quién es el único que sana? Es Dios. ¿Sí? Así que ese es el misterio de la iniquidad, mis hermanos. Así que Satanás nunca se va a presentar delante de ti y te va a decir, hey, yo soy el diablo. Nunca, Y yo odio a Dios y voy a destruir todo lo de Dios. El diablo es tan diablo que no hace eso, hermano. Ojo, pilas, digamos. Sino lo que hace es como lo explica Pablo en la segunda carta a los Corintios, que se disfraza, ¿cómo qué?
como ángel de luz, como ministro de Dios. Nunca el diablo les va a decir, yo soy Satanás. No, él te va a decir, yo soy siervo de Dios, o yo le sirvo a Dios. Y va a comenzar a hacer lo mismo que hacen los hombres de Dios. Y por eso dice Pablo, si él se disfraza como ángel de luz, no debe de extrañarnos que sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, también se disfracen como ministros de Dios. Y eso es peligroso, hermanos. Porque los ministros de Dios no los vamos a encontrar en una cantina, en un bar. Los vamos a encontrar en iglesias muchas veces. Y pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Por eso debemos de conocer la palabra. Por eso debemos de estudiar la palabra. Porque si no, hermanos, le vamos a creer a todo el que se pare en un púlpito, y me incluyo. Y a mí me gusta cuando alguien me dice, oiga, pastor, leí lo que usted predicó en la Biblia. Qué bueno, para que no se crea todo lo que yo le digo. Porque si yo vengo y le miento y usted dice amén, ¿quién es el que está mal? O más mal, usted, que no estudia. Porque yo la estudio tanto que la puedo disfrazar. Así que tengan cuidado, hermanos, con lo que escuchemos. Así que el diablo se disfraza también de ser de luz. Y aparecer como que él también está haciendo las cosas de Dios. Y eso es lo que confunde a la gente. Eso es lo que la gente confunde. Allá sanan, allá hacen milagros, allá te tiran, allá el diente te lo convierten en oro. ¿Verdad? Y eso es lo que la gente busca. Emoción, emoción y emoción. Así que la gente confunde. Si Satanás te dijera, escuchen bien, soy el diablo, sígueme, ¿quién lo seguiría? Nadie. Por eso no lo hace así, ¿verdad? Nadie lo seguiría. Bueno, hay locos para todo, ¿eh? La muerte te dice que es la muerte y la siguen. Pero bueno, no sé. Hay para todo en la vida. Y no van a faltar unos o tres destornillados que lo van a seguir, pero la mayoría no lo va a hacer. Así que cuando él aparece como ministro de luz, como ángel de luz, la gente cree y va tras él, hermano. Y esa es la iniquidad, esa es la razón por la cual no quitaban las ranas, sino que ellos terminaron produciendo más ranas para que la gente dijera, es lo mismo, el Dios de Moisés, que los dioses de los magos hacen lo mismo. Pero ya vamos que eso va a tener un límite, hermanos. Hoy sí llegamos al momento cuando Faraón ya no aguanta y le dice a Moisés, ruéguenle al Señor. Fíjense, es la primera vez que Faraón utiliza el nombre de Dios. Porque recuerde la primera vez que llegó Moisés y le dice, dice el Señor que deje ir a mi pueblo. ¿Qué Señor? Yo no lo conozco. ¿Quién es? ¿Quién es ese Señor? No le voy a hacer caso y no voy a dejar ir al pueblo. Pero él ahorita ya está probando quién es Dios y por eso le dice, ruégale a tu Dios. Ruégale que aleje las ranas de mí, ya no las aguanto, aléjalas de mi pueblo y yo los voy a dejar ir. Te lo pido. Cuando él le dice a Moisés, ruégale a tu Señor, no era que Faraón fuera haragán o que él no quisiera orar, ¿sí? Lo que sucede es que los egipcios tenían la idea de que cada pueblo tenía su Dios. Entonces, si yo le pido a tu Dios, pues no me va a escuchar, pídele tú porque es tu Dios. ¿Sí? Y que solo las personas de ese pueblo pueden tener acceso a ese Dios. Entonces, como este era el Señor, el Dios de los israelitas, el que estaba enviando las ranas, pues le pidió a un israelita que orara a su Dios. Por eso le dice, ruega a tu Dios que quite estas ranas, ¿verdad? Que vaya Israel a complacer a su Dios y a ofrecerle sacrificio. Pero oiga, no era que Dios hay que complacerlo con sacrificios, ¿eh? A Dios realmente no le complacía que fueran a ofrecerle sacrificios. Lo que a Dios le complacía era que su pueblo fuera libre y que no fuera maltratado ya inhumanamente. Y eso es lo que complace a Dios. Hermanos, lo que complace a Dios es la verdad. Lo que es correcto, eso es lo que le agrada a Dios. Que tú vivas de manera correcta, eso es lo que le agrada a Dios. Dios no le interesa tanto tu sacrificio. Porque ¿de qué sirve que ayunes toda una semana sin comer, sin beber agua, si de todos modos despotricas contra tu prójimo?
¿De qué sirve estar orando 5 horas si no pides perdón al que has dañado? De nada, hermano. Sí, a veces Dios pide que ayunes, Dios pide que ores, pero si estás pensando que solamente con eso lo vas a complacer, estás mal, porque hay cosas que estamos fallando. ¿Sí? A Dios le complace la verdad, hermanos. Así que a Dios le complace esa libertad. Dios no quería que su pueblo ofreciera sacrificios y dijera, bueno, ya me trajeron vacas, ya las mataron, ya estoy contento, pueden seguir pecando. No es así. ¿Sí? No es así. Eso no hace feliz a Dios. Le hace feliz que el pueblo tenga una vida plena, que tengas libertad, pero en Cristo, no en el pecado. Pero como Faraón no entiende lo está tomando como si fuera un dios de egipcio. ¿Cómo se agradaban los dioses de los egipcios? Con sacrificios. Entonces él piensa que nuestro Dios se va a alegrar con lo mismo. Ahora Faraón está diciendo, si quitan las ranas, yo dejo ir al pueblo. Y ahora sabemos después que es mentira. Probablemente por la aflicción de las ranas, Faraón dice, está bien, los voy a dejar ir. Pero una vez que quiten las ranas, él va a cambiar de opinión. La pregunta es, ¿tú crees que Dios sabía que Faraón iba a cambiar de opinión? ¿Sabía o no sabía Dios? Sí, porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Suponiendo que estaba mintiendo premeditadamente, ¿acaso Dios no sabía si Faraón estaba mintiendo? Dios sabía que sí, hermanos. Dios sabía que estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué Dios accede, pastor? ¿Por qué Dios quita las ranas? Porque Dios, hermanos, quiere matarle a todos sus dioses. Por eso. Porque cada señal es una señal contra un dios egipcio. Y la última señal, ¿alguien se acuerda cuál va a ser la última señal? La muerte de los primogénitos. Es matar al último de los dioses egipcios, el faraón mismo. ¿Qué padre no siente morir cuando muere un hijo? Se te va la vida. Me imagino, y que Dios me ampare de sentirlo algún día. Pero los que lo han vivido, se va la vida. No lo mata a él porque entonces ya no va a ver la obra de Dios, pero tendrá la respuesta a la pregunta que hizo. ¿Quién es ese Señor para que yo le obedezca? El que va a matar a tu hijo. Tu futuro, Dios. Tu futuro, Dios. Por eso no hagamos tampoco a nuestros hijos nuestros dioses, hermanos. Ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros padres, ni nuestro pastor, ni nuestros hijos. No los hagamos dioses. Nada puede ser más importante que Dios. Nada. Nada. Dios tiene que ser prioridad antes que todo. Antes que todo, ¿no? Así que por eso es que Dios no accede, hermanos. No porque Dios no sepa, no porque Faraón haya engañado a Dios. Dios sabía todo. Es más, ya se lo había dicho a Moisés, Faraón va a endurecer su corazón, se lo dijo, y no los dejará ir, sino solamente con grandes juicios y castigos. Pero miren ahora lo que hace Moisés, versículo 9. Moisés le respondió, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que sean quitadas las ranas. ¿Sí? Fíjense bien, ¿estás sufriendo con las ranas, sí o no? Visualízate tú, que tú estás en ese palacio, tienes ranas hasta en los oídos, y yo vengo y te digo, Carla, ¿ya estás enfadada de esas ranas? Ya no las aguanto. ¿Quieres que ore, Carla, para que se vaya, para que mi Dios quite las ranas? Y Carla me dice, sí, pastor, por favor. ¿Cuándo quieres que ore, Carla? Y Carla sale con esa hermosa respuesta que me dice, mañana. ¿Qué hubieras contestado tú? Ya, pastor, se está tardando, hay que empezarle de una vez, ya no soporto. Y el faraón le dice, mañana, quiero pasar otra noche acariciándolas. Ya me encariñé con ellas, ya no quiero que se vayan, déjame despedirme de ellas toda la noche. Imagínense qué respuesta, hermanos, salió. Vean lo que Moisés está haciendo. Dice, muy bien, yo le puedo decir a mi Señor que quite las ranas.
¿Cuándo quieres que lo haga? Y en este momento nos podemos dar cuenta, en este estudio, que ha sido Dios el que le ha venido diciendo a Moisés todo el tiempo lo que tiene que hacer Dios. Dios le ha dicho a Moisés, ve a tal lugar, di esta palabra, dile a Aarón esto, dile a Faraón esto. Pero hoy es Moisés el que está tomando la iniciativa, fíjense bien, y él está diciendo, ¿cuándo quieres que le pida a mi Dios que quite las ranas? Moisés tenía absoluta convicción, eso es fe, hermanos. Porque imagínate que me diga ahorita y si Dios me dice que no, le voy a quedar mal y aparte voy a hacer quedar mal a mi Dios. Ahí está tu Dios, no que dijiste que ahorita. Pero Moisés tiene fe y le dice, ¿cuándo quieres? ¿Sabes qué significa ese cuándo quieres? Tú dime, porque mi Dios lo va a hacer cuando yo se lo pida. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Yo tengo fe en lo que hace mi Dios. Si yo oro con fe y le digo, Dios, ahorita, Dios lo va a hacer. Así que tú dime, ¿cuándo quieres? Esa es fe, hermanos. Y Dios le dice, tú dime cuándo quieres, ¿verdad? ¿Cuándo quieres que quite las ranas? Esa es convicción. Él sabía que Dios las iba a quitar, pero él se está dando el lujo de decirle a Faraón, tú dime cuándo quieres que yo lo pida. Porque Moisés sabía que si Faraón decía, como dijo, mañana, entonces mañana no va a haber ranas. Para que conozcas que es Dios el que ha enviado esto. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Que ahora Moisés está aprendiendo cada día a conocer más a Dios. Ya no es aquel Moisés que duda. Oye, Moisés es un hombre más seguro, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo quieres que hable con Dios? Eso es hermoso, hermanos. Así que cada vez lo conoce y Moisés ya entendió cuál es la idea de Dios. Y es por eso que ahora se toma esas libertades. Y esto significa, hermanos y hermanas, que en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, en la medida que tú y yo vamos madurando espiritualmente, cada vez entendemos mejor cuál es la voluntad de Dios. Lo entendemos. Por eso es que tú hoy vas con alguien y le dices, está tan mal tu matrimonio, ven, conoce a Cristo. Él te va a ayudar. ¿Sabes por qué se lo estás diciendo? Porque crees que tu Dios le va a ayudar. Pero el otro te dice, a lo mejor para el siguiente domingo ya empiezo. Es que no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas. Ven, ahí en la iglesia hay muchos que fueron más que tú. Y mira, hoy son libres del pecado. ¿Por qué lo haces? Porque sabes que tu Dios lo puede hacer. Tienes esa convicción. Crees que tu Dios lo puede hacer. Pero el otro que te dice, como Faraón, sí voy a ir, yo creo que el mes que viene. Mientras déjame seguirme pudriendo en este vicio. Pareciera mentira, pero no lo decimos literalmente, hermanos, pero es lo que pensamos. Al decir, luego, muchos fuimos así. Muchos dijimos, pues sí me dolió la caída, pero como que necesito una caída más fuertecita para que ya vaya. Y luego te vuelves a caer y, ay, sí, ya dolió un poco más, pero aguántame, como que necesito un poco de dolor todavía. Me falta otro poquito, sufrir más. Es que ya me pidió el divorcio. Aguántame, luego voy. Realmente así que digas que ya contrató al abogado, o sea, todavía no. Aguántame otro poquito. Oye, ya ahora sí ya me llegó el acta, ya que firme y todo, ya vamos a la iglesia. No, aguántame, se puede arrepentir, no puede vivir sin mí. Se me queman los huevos, pero aún así le gusta estar conmigo. Ya se divorció, ya anda con otra, ya tiene otra hija, ya. Sí quiero ir a la iglesia, sí, yo sé que sí. Bueno, querías más dolor. Cada quien, hermanos, decide cuánto quiere seguir sufriendo. A muchos nos gustó el dolor y le seguimos buscando y le buscamos hasta que llegamos. Otros no le buscaron tanto y gracias a Dios llegaron a tiempo. Otros allá afuera siguen buscándole y tú sigues diciéndole, ven, conoce a Cristo. ¿Y qué te dicen? A la hora. Y a mí yo a veces eso lo traduzco como que déjame seguir sufriendo, deja que se agrave más el problema, ¿verdad? Pero miren, hermanos, si es necesario que el problema se agrave para que venga, bendito sea el problema.
si es necesario para que doblen rodilla, bendito sea el problema, ¿no? Así que si era necesario que Faraón pasara por todo esto, que fue, qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Así que vamos madurando espiritualmente, cada vez entendemos mejor la voluntad de Dios. Y les voy a decir eso, quizás no todos van a entender, sobre todo los que son recién convertidos. Pero esta es una verdad. Cuando una persona es recién convertida, le pregunta todo a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué quieres que diga? Y Dios le va indicando a la persona qué hacer. Dios va respondiendo, Dios va dando instrucciones. Pero en la medida que ese cristiano o esa cristiana va madurando, cada vez le pregunta menos a Dios qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque se volvió orgulloso, porque se descuidó. Es porque cada vez conoce más a Dios y cada vez tiene menos necesidad de preguntarle. Yo ya no le digo, Señor, ¿es tu voluntad que entre ese bar? Háblame. Muéstrame, Señor. No me habla. Y como el que calla otorga, pues dice que quiere gente. ¿No? Señor, ¿es tu voluntad que me acueste aunque sea una vez con mi compañera de trabajo? ¿Será tu voluntad? Sí. Y Dios es amor. Y yo le voy a dar amor. Y acomodamos las citas ahí a nuestra comida. Pero cuando vas conociendo más a Dios, yo ya no le pregunto. No es que no sea necesario, sino que yo sé ya lo que Dios sabe, lo que Dios me va a decir. ¿Sí? De pequeños el niño te dice, mamá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer otro? Ya de grandecito ya no te dice, porque sabe que le vas a decir que no. Así nosotros, cuando vamos madurando, ¿cómo le voy a preguntar a Dios si puedo ir hoy al antro? Yo sé lo que me va a responder. No necesito preguntarle. ¿Sí? Pero cuando somos nuevos, sí, y es bueno, no soy lo que sea malo. Es bueno, porque todavía vas aprendiendo. Señor, ¿es correcto que haga esto? ¿Será necesario juntarme con estas personas? Guíame, Señor. Es bueno, eso es bueno. Pero nuestra madurez también nos va indicando cuando ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Amén? Así que Dios va respondiendo, hermanos, y va indicando lo que tenemos que hacer. Amén. Así que no es orgullo, no es orgullo de Moisés, no es arrogancia de Moisés no preguntarle a Dios. ¿Y ahora qué hago? Más bien él está, hasta como ya les dije, tomándose el lujo de decirle a Faraón, ¿cuándo quieres que ya no haya ranas? Pero es porque él ahora, hermanos, conoce más a Dios, ya sabe cuáles son sus planes, ya sabe qué es lo que Dios quiere que haga, conoce cuáles son las líneas generales de dirección de Dios, y él simplemente tiene que actuar dentro de lo que Dios quiere. Simplemente es como una empresa. La directiva de la empresa dice, queremos esto van a ser las reglas, y los empleados tienen que actuar en base a esas reglas. Punto. Si tú un día llegas sin el uniforme y te regresan del trabajo, ya no vas a volver a ir de color. Y ya sabes la regla. ¿Sí o no? Así que no tienes que estar preguntando cuáles son las reglas todos los días. Y ahora, si no los conoce, ese empleado va a andar preguntando hasta que se las aprenda. Si tiene que sacarle punta a lápiz para escribirlas todos los días, pues van a terminar despidiendo. ¿Por qué? Porque necesitan gente que entienda, necesitan gente que tenga iniciativa, y así es con Dios, hermano. Mientras más maduramos, menos necesidad usted tendrá de preguntarle a Dios cuál es su voluntad, porque ya lo conoces. Tenemos que conocer a Dios para conocer bien su voluntad, ¿sí? A veces decimos, hoy quiero orar en la noche, pero no sé si será voluntad de Dios. Ay, Señor, el domingo quiero ir a la iglesia. Muéstrame si es tu voluntad. Si quieres que yo vaya, Señor, si quieres que yo vaya, mi hijo me va a decir, ten mamá para que vayas a la iglesia. Pero si tú no quieres que vaya, Señor, mi hijo no me va a dar. Ya son domingos, son las 10, 19, ¿no? El Señor me habló, no quiere que vaya a la iglesia. Nadie se acercó a darme para el taxi. Eso no necesitas preguntarle al Señor. Y lo que sí tenemos que preguntarle, no le preguntamos, somos medio arrevesados de repente,
Así que, hermanos, tenemos que madurar en aprender la voluntad de Dios. Y repito, no es por jactancia. Y por eso yo les decía, no todos van a entender esto, sino que se le pregunta menos. Porque ahora usted está más compenetrado, sabes cuál es la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la cual Moisés dice, ¿cuándo quieres que ya no haya más ranas? Versículo 10, mañana le dice Faraón. Y él dijo, mañana. Es decir, no dijo de inmediato, y entonces Moisés le dice, perfecto, así se hará. Fíjense, Moisés, vean esto. ¿Qué pasa entre la palabra mañana y respondió? No pasa nada. Se han seguido, se fijan, y le dijo mañana. Y Moisés respondió, se hará. O sea, dijo, mañana, vean, Señor, dice que quiere mañana. ¿Qué les digo? ¿Que sí o que no? Voy a orar. Ya me respondió Dios. Dice que no, así se hará. ¿Eso es fe? Eso es fe. Porque yo voy a orar a Dios y yo sé que mi Dios va a orar. Amén. Así que no le pregunta a Dios, ¿quieres que mañana? Mañana se hará como tú dices. ¿Sale? Así que sabrá que no hay Dios como el Señor nuestro Dios, Faraón. No como tus muñecos, cabeza de rana. Nuestro Señor es Dios, lo vas a conocer. Por eso, porque Moisés sabe que Dios quiere darse a conocer como el Dios verdadero, hermanos. Es que Moisés sabe que Él va a responder a su oración, que Dios va a responder a la oración de Moisés. Y le dice, las ranas solo se quedarán en el Nilo, porque siempre han estado en el río, ¿sí? Las ranas se quedarán solo ahí y se van a ir de tus casas y de las casas de tu pueblo. Fíjense que hay algo interesante que casi no se nota en el versículo 9, cuando le dice a Faraón, y tú y tus casas, no se lo dice en singular, sino en plural, tus casas, las de tu pueblo. Y lo mismo pasa en el versículo 13, donde dice que clamó y el Señor atendió los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas. Es decir, que Faraón no solo tenía una casa, tenía varias, pero todas estaban llenas de ranas. Y si él decía, bueno, me voy a ir del palacio, me voy a mi casa allá de Cuernavaca, pues resulta que también hay ranas. No, me voy a la de Acapulco, también hay ranas. Hay ranas en todos lados, así que no hay ni para dónde te vayas, ¿sí? Le cayó una tonelada de ranas encima. Entonces le dice Moisés, las ranas te dejarán a ti y tus casas y van a quedar solo en el río. En el versículo 12... tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con Faraón, Moisés clamó al Señor. Dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Ya salieron, fíjense bien. ¿Y ahora qué hace Moisés? Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Primero tuvo fe y después fue. ¿Se fijan? Y ahora sí voy a orar con el Señor. Ya le dije a aquel que mañana, así que ahora voy a hablar con Dios. ¿Sí? Así que eso es hermoso, hermanos. Es hermoso la fe que Moisés nos está demostrando en esta parte. Y se van a quedar solo en el Nilo. Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre Faraón. Y dice el Señor, atendió a los ruegos de Moisés. Ese Moisés, hermanos, sabía que Dios le iba a responder. ¿Qué tanta fe tienes tú en saber que Dios te va a responder tus oraciones? Yo creo que es una autoevaluación que hoy tenemos que hacer. Oras porque voy a orar a ver si el Señor me responde. Oras porque crees. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que cree, todo es posible. Así que, hermano, te voy a dar un mal consejo como pasó. Me voy a ver mal diciéndote esto hoy. Si no tienes fe, no ores. Estás perdiendo el tiempo. Mejor ponte a ver La Rosa de Guadalupe. ¿De verdad? Si vas a hincarte, si vas a postrarte,
es porque crees que hay un Dios que puede obrar. Porque hay un Dios de lo imposible que hace las cosas posibles. Y porque para el que cree, todo es posible. Así que si tú crees, posta. Pero si no, hermano, no tienes caso. Estás perdiendo el tiempo. Porque esa fe no va a pasar del techo. Así que hay que tener fe cuando ores. ¿Sí? Hay que tener fe. Y es lo que Moisés hoy nos está enseñando con su ejemplo. Moisés sabía que Dios le va a responder. Atiende el ruego de Moisés, hermanos, y las ranas comienzan a morirse en las casas, en los patios, en los campos. Dice que la gente las recogía y las amontonaba. Ahora imagínense, por eso al final dice, el hedor que había llenaba todo el país. Ya no solo eran ranas vivas, ahora eran ranas muertas. Todo ese montón de cerros de ranas muertas no olía lo más agradable que digamos, Olía esto horrible, hermanos. Así que apestaba Egipto. Eran tantas las ranas que los egipcios no lograban enterrarlas, que lograron sepultar a muchas para que no hubiera hedor, pero eran tantas que juntaban ranas muertas por montones y el hedor era por todo el país. Estos egipcios se quedaron sin ganas, imagínate, de volver a ver a un Dios con cabeza de rana. Ya no querían saber nada de ranas, ni la diosa esa de la fertilidad la quiero ver ya. ¿Sí? Estos egipcios quedaron sin ganas y es lo que Dios quería, demostrarles que sus dioses no eran nada y que solo hay un único Dios verdadero que se llama Jehová. Nada más. Nada más. ¿Sí? Y entonces cuando Faraón pregunta, ¿quién es el Señor? Yo no sé quién es ese Señor. Es como si Faraón hubiese dicho, yo conozco al Dios del Nilo, yo conozco al Dios de Egipto, conozco a la diosa Eket, que es la diosa de la fertilidad, cabeza de rana. Pero el Señor ese que dices tú, Moisés, ¿quién es ese fulano? Así que yo no voy a dejar ir a tu pueblo. Entonces hoy Dios se la está volteando. ¿Quiénes son esos dioses que tú decías? Y el Señor que él decía que no conocía, hoy lo estás conociendo. Hoy lo estás conociendo. El Señor, el Dios verdadero, mata a tus dioses egipcios. Y así es nuestro Dios hasta el día de hoy, mis hermanos. Él destruye toda superstición que tenga. Ay, es que no puedo ir, hermana Susi, porque le voy a dar por abajo de la escalera y son 13 años de mala suerte. Si Dios está conmigo, puedo ir y regresar 30 veces por debajo de la escalera y Dios va a estar conmigo. ¿Qué culpa tiene el gato negro que se me atraviese cuando voy para allá? Ay, rompí el espejo. Y no, pastor, me va a ir mal. ¿Crees más en el espejo o crees más en Dios? No, hermanos. Así que el Señor mata todas tus supersticiones, todas sus creencias, para demostrar que Él es el único Dios que vive, porque Él resucitó de la muerte. Y yo lo creo. Así que versículo 15, con lo cual vamos a terminar. Pero en cuanto el faraón, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jesús lo había dicho, hermanos. Experimentó alivio, se murieron las ranas, apestaba, pero estaban muertas. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Pasó el momento de aflicción y volvió a endurecer su corazón, hermanos. Hermanos, muchos de nosotros nos ha pasado así. Todos hemos vivido tribulaciones, todos hemos vivido circunstancias que nos han tumbado. Y ahí caídos hemos dicho, Señor, te juro que esta vez las cosas van a ser diferentes. Te juro, Señor, que ahora sí, yo reconozco que fallé, pero ahora sí me voy a entregar en cuerpo y alma y espíritu, la gracia. Pero ayúdame, Padre. Y lloran y claman. Y entonces el pastor se asombra y dice, el miércoles veniste, me da gusto verte. Es viernes, estás aquí otra vez. Gloria a Dios. Oye, ya llevas 2 meses que no faltas todos los domingos aquí. Pero un día ya no las ves. Y ya no los ves. Y ya no los ves. Porque el problema ya se arregló. Ya se arregló el problema. Y entonces parecemos Aladín. Cuando tenemos el problema, otra vez hay que frotar la lámpara nada más, ¿verdad? Para pedirle el deseo al mago, al genio. Y otra vez, vamos. Y es el mismo círculo vicioso.
Problemas, busco a Dios. No problemas, me alejo de Dios. Problemas, busco a Dios. No problemas, me alejo de Dios. Hermanos, tú y yo conocemos a personas que han recibido a Cristo el día que estuvieron caídos. Y lo recibieron. Y oraron. Y lloraron. Por eso yo no creo en el que llora, Y perdónenme. Y no digo que ya no voy a llorar porque el pastor dijo que es malo llorar. No. Dije, yo no creo cuando los veo llorar. No creo en un cambio. Porque el cambio se va a ver. Se va a ver. Con hechos. Tu familia lo va a ver. A lo mejor tu familia no vio cuando lloraste aquí, pero sí va a ver cuando cambies allá. Oye, mamá, ¿qué te pasó? Tú antes eras muy así, ahora has cambiado. Es Dios. Oye, hijo, ¿qué te pasó? Has cambiado. Es Dios, mamá. Es Dios, papá. A tu esposo, a tu esposa. Oye, ya no me celas tanto, ya no estás ahí de tóxica, puro queriendo revisarme el celular. Lo que es de Dios, va a ser de Dios. Y si Dios quiere que estés conmigo, vas a estar conmigo. Y si Dios no quiere que estés conmigo, te vas a ir con la primera que encuentres. ¿Para qué ya no yo revisando el celular? Y aquel se va a quedar. Desde que va a la iglesia, ha cambiado. Esos son los cambios, hermano. Porque créanme, aquí muchos lloran, pero allá no pasa nada. Pasa la emoción, pasó el llanto, salimos de ahí y volvemos a ser los mismos. Los mismos. Así que ten cuidado de no volver a endurecer tu corazón. Pasó el momento de aflicción y Faraón volvió a endurecer su corazón. Y el cual, por endurecer su corazón, lo va a llevar a la siguiente señal, al siguiente castigo de Dios. Y así es Dios, hermanos. Dios tarde o temprano, perdóname que te lo diga, pero no sé si tarde o temprano, pero de que te va a hacer entender, te va a hacer entender. Y ojalá, por tu bien, sea temprano y no tarde. Y si no entendemos, Él va a tener que extender su mano sobre nosotros, hermanos. Y hay gente que mientras la aflicción dura son fieles a Dios, como lo decía, pero cuando la aflicción pasa, igual que Faraón, se olvidan de Dios y ya no quieren tener nada que ver con Dios. Después de Otis, las iglesias cristianas en Acapulco se empezaron a llenar más. Hoy están volviéndose a vaciar otra vez. Pregunto, ¿necesitamos otro huracán? Después del terremoto o del temblor fuerte que tuvimos aquí en Acapulco, ¿recuerda alguien el día que fue? ¿Día de la semana que fue? ¿Alguien lo recuerda? No, el día de la semana. No me acuerdo si fue un miércoles o un jueves. No me acuerdo exactamente, pero fue un miércoles o un jueves. El domingo, hermanos, las iglesias estaban abarrotadas. ¿Necesitamos otro temblor? ¿Más fuertecito? ¿Qué necesitamos para realmente entregarnos a Dios? ¿Qué estamos esperando? Yo te pregunto, ¿qué estamos esperando? Y les digo a los que nos ven por las redes sociales, ¿qué estás esperando para pararte de tu lugar y ya venir a congregarte con hermanos? No hablo de camino de santidad, ve a la iglesia que quieras, pero ve a la iglesia. Necesitamos ya reflexionar y analizar nuestras vidas y pararnos. Estamos estancados. Ante las tribulaciones buscamos de Dios, pero pasa el terremoto y se nos olvida, hermanos. Se olvidan de Dios. Uno ya no sabe ni cómo atender tanta conversión, hermanos, cuando pasa un terremoto o un huracán. Se llena aquí. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Ay, aguánteme porque pasaron como 30 hoy. Todos quieren recibir a Cristo. Milagro de Dios. Qué bueno. Pero cuando ya pasan las réplicas y todo se va normalizando, la mayoría se suma. Alguno que otro se queda, pero muy mínimo. ¿Cierto o falso? Para muchos pasó la aflicción, se alejaron. Por eso es que han dicho que en la cárcel y en el hospital todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Ve a orar, dile a un católico en un hospital que esté grave, soy cristiano, ¿puedo orar por ti? Y te va a decir sí, por favor. Dile a un católico sano allá afuera, afuera de Disco Beach, ¿puedo orar por ti? No tengo, disculpa, llevo prisa, gracias. Ya están mis amigos esperándome allá adentro. Es la verdad, hermano.
Ahí todos creemos en Dios, ahí todos necesitamos de Dios, porque estamos, ¿qué? En aflicción. Pero cuando ya el médico te da de alta, cuando ya salen de prisión, algunos se olvidan de Dios. Igual que Faraón, cuando murieron las ranas, sintió alivio. ¿Ya lo van a liberar? No. Mentí. ¿Cómo dice por ahí? Te engañé. Te engañé. Como le decimos a los niños, ¿eh? Te engañé. No voy a hacer nada. Y su promesa quedó en una mentira. ¿Cuántas promesas tuyas han quedado en mentiras, hermanos? Ya voy a cambiar. Ya voy a perdonar. Ya voy a pedir perdón a los que lastimé, a los que hice daño en mi pasado. Voy a tumbar mi orgullo y voy a pedir perdón. Lo prometo. ¿Qué pasó con la promesa? Ya voy a empezar a buscar bien de Dios. Lo prometo, Señor. ¿Qué pasó con la promesa? Ya voy a someterme a mi esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Qué pasó con la promesa? Ya voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Lo prometo. ¿Qué pasó con la promesa? Como Faraón. Y hoy leemos la historia y decimos, aquí este Faraón, hombre, qué mala onda era. O sea, si somos nosotros, no te quejes, eres igual. O somos igual. No hay nada que jactarnos de Faraón. Somos igualitos. ¿Sí? Nos olvidamos de las promesas, hermanos. La promesa quedó como una mentira. Y es peligroso porque por eso viene el siguiente juicio. ¿Sí? Por ello, si tú le has prometido algo a Dios, hermano, si tú hiciste un pacto con Él en algún momento de tu aflicción, de tu problema, y esa aflicción ya pasó, tal vez tu aflicción pasó, pero Dios no se ha olvidado de la promesa que te empeñaste. ¿Sí? Cúmplele a Dios, aunque haya pasado tiempo, aunque hayan pasado años, cúmplele a Dios hoy. Si prometiste algo y no lo habías hecho, cúmplele a Dios. Estás a tiempo porque estás vivo. Cúmplele a Dios. Si no le cumples alguna peor cosa, y no lo quiero pensar, te puede llegar a pasar, hermano. Las cosas sobre Faraón se iban a poner de mal en peor. Y esto apenas era el comienzo. ¿Sí? Cúmplele a Dios. No es que yo esté deseándote eso. Ay, el pastor me des. No. Es lo que Jesús le dijo al hombre cuando él sanó y le dijo, vete y no peques más. Te sano, te curo, te perdono, te redimo, te levanto, pero no peques más. ¿Sí? No sea que te venga alguna cosa peor. Lo dijo el Señor. No sea que te venga alguna cosa peor. Lo dijo Él, hermano, no yo. Y si quieren reclamar, reclámenle al autor de la Biblia. No sea que les venga alguna cosa peor. Cúmplele, y con eso termino. Cúmplele a Dios tus promesas, hermano. Cúmplele a Dios tus votos que hiciste. Amén. Tal vez en la aflicción, tal vez en el problema, tal vez en el momento de estar abajo, de estar tirado, le dijiste, Señor, yo me voy a entregar a ti. Te voy a recibir como mi Salvador, Señor, y te entrego hoy mi vida. Y quizás no le has entregado tu vida. Solo le has entregado unos días, unas horas, pero no tu vida. Cúmplele, hermano. Entrégate hoy. Estás a tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Padre, porque no dejas nada a la intemperie. Y hoy, sin duda alguna, sé que nos has hablado a muchos corazones, Señor. A muchas mentes. Perdónanos, Padre, si en algún momento, y fuimos Faraón, en que prometimos una cosa y terminamos haciendo otra. Señor, no deseo que venga algún mal todavía peor en mi vida. Así que, Señor, si hay algo en lo que hayamos fallado, en lo que no hayamos cumplido, recuérdanoslo. Quizás se nos haya olvidado, pero recuérdanoslo, Padre, para poderlo cumplir, para poder cumplir aquella promesa que hicimos, para poder resarcir aquel daño que hicimos, Señor, y podamos estar en paz contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Señor, gracias por este mensaje que has hablado a tu iglesia, y sabemos que no es casualidad que los que hoy estuvieron aquí, tú los hayas traído, Padre.
Sabemos que tienes un propósito por el cual hoy hablaste esta palabra a nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.